Hola, bendiciones mis hermanos. Bienvenidos al día 97, leyendo la Biblia en un año. Hoy leeremos los capítulos 19, 20 y 21 del segundo libro de Samuel. ¿Y qué vimos en el video anterior? Vimos a un David en un drama muy desgarrador por la muerte de su hijo Absalón, que murió de manos de Joab. Yo quiero agradecer a todos los que constantemente me escriben en cada uno de mis canales, el canal Esperanza Digital Estudio, el canal La Biblia en un año, que dejan sus mensajes, comentarios y opiniones. Los agradezco demasiado, de verdad, y me gusta que hagan esos comentarios. También quienes me escriben al WhatsApp, más 57 314 358 1359. Y me han ayudado mucho porque hay cosas que a mí se me escapan y me parece excelente que ustedes hagan sus investigaciones personales, como fue el comentario sobre Samuel, que sí era de la familia de Leví, solo que había nacido en Efraín. También me llegó el comentario, varios me han comentado con respecto al tema de Mefibosé y Siba. Hay unos que creen que Siba mintió, otros todavía le queda la duda y se ponen de parte de Mefibosé. Yo particularmente, esa es mi opinión, yo la verdad no sé a quién creerle, ni a Siba ni a Mefibosé. Y cuando esa situación queda así tan ambigua, la lección que yo saco es que en realidad no debemos confiar en nadie, debemos poner nuestra confianza en el Señor. David a la final no supo quién decía la verdad. También me han llegado comentarios excelentes con respecto a el parentesco del nuevo general del ejército de Absalón, que iba a ser destituido de inmediato, Amasa, con Joab. Al parecer ellos eran primos y ambos, tanto Amasa como Joab, que era hijo de Sarbia, eran sobrinos de David. En definitiva, familia. Así que si hay algún otro comentario sobre las lecturas que voy realizando, se los agradezco mucho de corazón. De verdad, eso es para mí es muy valioso porque todos estamos en aprendizaje. Habiendo dicho eso, también me han llegado comentarios con respecto a que yo debería hacer la oración antes de iniciar el estudio. Bueno, yo la hago. Yo hago mi lectura, mi oración inicial. Sin embargo, me han pedido que tenga una oración antes de cada video grabado para ayudar a quienes no han tenido la oportunidad de orar. Entonces voy a hacerlo. Gracias por hacerme esa observación. Entonces, si ya estamos listos, vamos a orar y comenzaremos de inmediato entonces la lectura del capítulo 19. Querido Dios Todopoderoso, muchas gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y gracias por el privilegio que nos das de formar parte de la familia de la fe. Hoy leeremos, Señor, 3 capítulos más. Instrúyenos, capacítanos, oriéntanos y danos la fortaleza que solo tú puedes darnos. Todo te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. David está desconsolado por la muerte de su hijo. Y yo decía en el video anterior, eso solamente lo entiende quien lo ha vivido. También me han llegado mensajes de hermanos que me dicen que han perdido a sus hijos hace muchos años y todavía sienten el mismo dolor del primer día. No los entiendo, tampoco quiero vivir esa experiencia, pero sé que es bastante dolorosa. Digo que no la entiendo porque no lo he vivido. Y en estas circunstancias, entonces el versículo 1 dice así: dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Normal. O sea, ¿qué esperabas tú? ¿Que el rey danzara, saltara y brincara de alegría? Y además todo el mundo sabía que David había pedido expresamente que no mataran a Absalón. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suelen entrar a escondidas el pueblo avergonzado, que ha huido de la batalla. A ver, esta batalla se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado. Era una batalla innecesaria entre israelitas. Es claro que no podían llegar danzando y manifestando expresiones de alegría por una batalla entre hermanos. Mejor dicho, entre padre e hijo y el resto de los hijos de Israel. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz:
hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Qué drama, hermano, de verdad, doloroso, demasiado doloroso. Entonces Joab vino al rey en la casa. Recuerden, hermanos, que Joab entonces era el sobrino de David. Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Bueno, había una parte de verdad, pero óyeme, por favor, es un caso indeseable y atípico. Joab era un tipo de sangre fría. Amando a los que te aborrecen, sigue hablando Joab, y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Me parece una expresión muy exagerada de parte de Joab. Pero es que vamos a estar claros que fue Joab el que prácticamente mató a Absalón, que le clavó 3 dardos en el corazón. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. El sobrino, vean cómo está tratando al tío, y es el rey, ¿no? Él es el general, pero David es el rey. Pero Joab le conocía secretos a David. De hecho, Joab fue el que leyó la carta que David envió a través de Urías. O sea que cierta credibilidad había perdido David frente a Joab, pero Joab también era un despiadado. Por eso yo vuelvo a confirmar que las relaciones entre Joab y David se estaban cada vez rompiendo más. Y esto Salomón, cuando se sentara en el trono, lo iba a recordar perfectamente. No se olviden de eso. Versículo número 8. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo a Absalón. La credibilidad de David se había perdido en cierto sentido, y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? La situación estaba dividida, hermanos. Quienes apoyaban a David y quien no. Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Los mismos judíos se estaban poniendo en contra de David. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, que también era un sobrino de David, Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada. Esta expresión ya la hemos leído antes, que en otras traducciones se presenta como Dios me trate con rigor o Dios me castigue, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. ¿Se fijan, no? Amasa era el general que Absalón había puesto. Joab era el general de David que había protegido a David, pero que ahora insultaba a David, a pesar de que lo había protegido. Ambos eran familiares de David, ambos eran sobrinos de David. Y David le está diciendo a Amasa: tú vas a ser el próximo general en lugar de Joab. Relaciones totalmente rotas entre Joab y David. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey, para hacerle pasar el Jordán. O sea, para llegar a la tierra donde le correspondía, Jerusalén. Pasan por Gilgal. Vino Judá a Gilgal, y Gilgal era el primer lugar donde se había sentado el arca del pacto. Simei, ¿se acuerdan de Simei?
el que le lanzaba piedras a David, y que David dijo, bueno, déjalo que blasfeme. Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Oh, señor, yo no quería lanzar piedras. Bueno, es la emoción quizá. Y con él 20.000 hombres de Benjamín. Así mismo se iba el siervo, el criado de la casa de Saúl. Y con sus hijos, sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, arrepentido, ¿no? Dijo Simei, no, el rey me va a matar. Después de que le lancé piedra y lo maldije. Bueno, yo no sé por qué nos hemos perdido tanto tiempo estas historias, tan interesantes que son. Y vuelvo y repito lo que dije en el video anterior. El Antiguo Testamento muestra la realidad del ser humano. Es el reflejo de nuestra propia vida. Oye, no son exactamente los casos, pero se ven similitudes en la sociedad humana. El Antiguo Testamento es el reflejo de nuestra condición y que nos hacen sentir la necesidad de un Salvador. Bueno, dice el versículo 19, y dijo al rey, ¿quién está hablando? Simei. No me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, que también era sobrino de David, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Aparentemente Sarbia como que era hermana de David. Eso fue lo que me hicieron llegar. Esa fue la información de los que han investigado. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Ya fue suficiente los que murieron. Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. El rey se lo juró. Oye, le mostró misericordia a Simei. Después que le lanzó piedra a David, después que lo maldijo, después que le dijo, miserable, tú mataste a Saúl y ahora el Señor te va a pagar, por eso es que tu hijo tomó el trono en tu lugar. Ese era Simei. Ahora, ¿quién es Simei? Un humilde borreguito pidiendo perdón. Ok, fíjate la misericordia, ¿no? Es allí donde se refleja a un David que ha cambiado. Y a un David, no el David que guardaba rencores como lo hizo con Nabal. No. Misericordia, hermano. Por eso es que a David después se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. También Mefibosé, y aquí viene vamos a ver si nos aclara la situación. Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que se volvió en paz. Y estas quizás son las referencias que dan algunos para decir que Mefibosé fue engañado por Siba. Porque aquí dice, mira, ni se lavó los pies, ni se cambió la ropa, ni se afeitó la barba, hasta que el rey no volvió. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefibosé, ¿por qué no fuiste conmigo? Bueno, porque estoy lisiado. ¿Por qué crees tú que no fui? No puedo caminar. Tenía que alguien llevarme. El que tenía que llevarme era Siba. Y él respondió, rey y señor mío, mi siervo me engañó. ¿A quién le creemos, hermano? Yo sé que aquí la mayoría se inclina a Mefibosé. Yo ahora me inclino por no saber a quién creerle. Según lo que dice Mefibosé es que mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Para esto se requerían también testigos. ¿Tenía Mefibosé testigos de eso? Porque Mefibosé tenía un hijo y posiblemente tenía también a su esposa. ¿Había alguien que atestiguara a favor de Mefibosé? Bueno, aquí no se dice. Pero veamos la reacción de David al escuchar las palabras de Mefibosé. Versículo 27, pero él, sigue hablando Mefibosé, pero él
ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre es digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo yo aún para clamar más al rey? O sea, ¿por qué tengo yo que exigir más si ya me has dado bastante? Me has dado un lugar prominente en tu casa. Vale, parece bastante creíble Mefibosé, bastante creíble. Pero después de lo que hizo Simei, yo digo, bueno, no podemos confiar en nadie. Esa es la conclusión a la que yo llego. No podemos confiar en nadie. Pero entiendo perfectamente que muchos se van a poner de parte de Mefibosé y está bien porque esas son las declaraciones que Mefibosé da. Y Mefibosé dijo al rey, versículo 29, y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis la tierra. En otra palabra, no le creo a ninguno de los dos. Y Mefibosé dijo al rey, deja que él tome todas, pues para mi señor el rey, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Quizás este desinterés aparente de parte de Mefibosé es muy convincente, pero el hecho de que David haya dividido las tierras entre los dos indica de que David no le creyó a ninguno de los dos. Más bien le hizo misericordia a los dos. También Barzillai Galadita descendió a Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era un hombre muy rico. Este hombre ayudó a David allá en el lado oriental. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma y beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Déjame aquí donde estoy. ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? Porque, ¿por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te parezca. Mira, yo ya no necesito nada, pero aquí te aconsejo que tengas a este hombre. Quizás te ayuda o te sirva para algo. Y el rey dijo, pues pase conmigo Quimán. Bueno, este Quimán para muchos es un personaje nuevo. ¿Te acuerdas de Quimán? No, mucha gente ni se acuerda de él. Bueno, este Quimán fue recomendado por Barzillai. Y dijo el rey que pase conmigo Quimán y yo haré con él haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieses de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai, aquel hombre de 80 años, y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán. Tiene nombre de superhéroe, ¿verdad? Quimán. Y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y te han hecho pasar el Jordán, y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia, y a todos los siervos de David con él? Y empiezan los celos entre las tribus. Este problema de tribu lo vamos a ver más adelante después del reinado de Salomón. Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas ¿por qué os enojáis vosotros de esto? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco?
¿no hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Y aquí empieza entonces una riña de que yo soy más fiel al rey que ustedes. Empieza esa lucha, ¿no? Entonces se concentra la visión de Israel en un hombre, en David, cuando la mirada debía ponerse en el Señor. Claro, David era un representante civil y también religioso. Pero hermano, yo creo que nosotros aquí cometemos también un error similar a lo que cometió el pueblo de Israel. Cuando David no era rey porque Absalón había usurpado el trono, aunque seguía haciéndolo de forma tácita, había pueblo dividido. Ahora que David es rey, ahora sí ahora son todos los que más apoyan a David. No, nosotros apoyamos más a David que ustedes. Cuando en realidad los que realmente apoyaron a David, los del otro lado del Jordán, los que estaban en la tierra de Galaad, ni siquiera ostentaron públicamente el haber ayudado a David, porque Barzilai dijo, mira, déjame a mí tranquilo aquí, ya yo te ayudé en el momento que tenía que ayudarte, me siento feliz por eso, ya yo estoy viejo, llévate a Quimán. Pero empieza una lucha entre Israel y Judá a ver quién apoya más a David cuando los que más lo hicieron estaban del otro lado del Jordán. No podemos poner nuestra mirada ni nuestra concentración en la defensa de hombres, porque los hombres son pasajeros. Debemos poner nuestra mirada en el Señor. Bueno, terminamos con este amplio capítulo 19, vamos al capítulo 20. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, en medio de esta riña de tribus, el cual tocó el chofar, la trompeta, y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredaremos con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Dijo este tipo, mira, y no vamos a entrar en discusión, vamos a estar claros. Nosotros no somos judíos como David. Nosotros somos israelitas. Había oposición de parte del pueblo de Israel hacia David, aunque algunos decían ser más apoyadores de él. Dijo, no tenemos nada que ver con David. Cada uno a su tienda. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey a las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, pero que fueron humilladas por Absalón, y las puso en reclusión y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ella, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en una viudez perpetua. Bueno, ellas no tenían la culpa de eso. No tenían la culpa de eso. Pudiéramos pensar, ay, mira, David se volvió a equivocar en el trato a sus mujeres. Yo creería, sí, que es un error, pero también tomar en cuenta de que Absalón las humilló ya de forma pública. Ellas no quedaron desprovistas de alimentos, simplemente, bueno, tenían una vida de claustro, como unas mujeres encerradas en un palacio. Tampoco es que estaban encerradas en un cuarto, pero igualmente encerradas, una viudez perpetua. Y en cierto sentido, hermanos, en cierto sentido, pues David era el culpable de todo esto, porque él las dejó solas. Debió habérselas llevado. Y la cultura había influenciado tanto a Israel, que esto aparentemente era algo muy normal en esa cultura, pero no era como el pueblo de Israel debía actuar. De hecho, David no debía tener tantas mujeres, pero bueno, ya fue así. Versículo número 4. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que se había señalado. Y David dijo a Abisai, Seba, hijo de Bicri, el Seba que dijo, nosotros no tenemos nada que ver con David, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos, que ya sabemos que eran extranjeros, que protegían a David, y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri.
Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, ¿se acuerda de Gabaón donde Josué dijo, Sol detente en Gabaón? Bueno, por ahí era la cosa. Le salió Amasa al encuentro. ¿Quién era Amasa? Ya ustedes lo saben. Amasa era un sobrino de David que fue el general de Absalón. Después David le dijo, tranquilo, tú seguirás siendo el general en lugar de Joab. Y Joab ahora le tenía rencor a Amasa. Y eran primos. Pero Amasa se demoró un poco más y se encontró con Joab por el camino. Y Jehová estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a su lomo el cinto de una daga en su vaina, el cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la mano derecha, con la diestra, la barba de Amasa para besarlo. Este es peor que el beso de Judas, ¿sabes? Peor que el beso de Judas. Porque por lo menos Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero lo que hizo Joab fue algo totalmente despiadado para con su propio primo, porque David puso a su primo en lugar de él como general del ejército. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla. O sea que Joab hizo lo mismo con Amasa como le había hecho a Abner. O sea, Joab tenía en su historial negro de venganza la muerte de Abner y la muerte de Amasa. La muerte de un hombre que había hecho la paz con David y el otro que era su propio primo, que ahora David lo había colocado como general del ejército, y Joab se vengó de Amasa. Esto va de mal en peor entre Joab y David. Y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución tras Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab, o sea, haciendo campaña política. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura, porque el muerto estaba entreteniendo a la gente. Pero claro, eso es impactante, un muerto en la calle. ¿Y cómo murió? Lo mató Joab. Pero ese no es Amasa, su primo, lo mató Joab. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Y ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú provocas destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí la cabeza te será arrojada desde el muro. Oye, esta gente tenía la sangre fría a matar gente así, hermano. O sea, ¿hasta qué punto Israel se había acostumbrado a esa manera semejante a las demás naciones que podían decir, mira, yo te voy a lanzar la cabeza de este hombre por la muralla? La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría para evitar una guerra, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, aquel que había insultado a David, y se la arrojaron a Joab, y él tocó el chofar, la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén.
Bueno, aquí termina esta parte de la historia. Vamos con el versículo 23. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel porque mató a Amasa. Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, el nuevo gabinete de gobierno de David. Adorán sobre los tributos. Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista, el que narraba las historias, las escribía. Seba era el escriba. Ya saben que la diferencia entre cronista y escriba es que el cronista relata los hechos históricos y el escriba lo que hace es transcribir los textos sagrados. Seba era el escriba y Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Sadoc y Abiatar. Ira, Jeireo, fue también sacerdote de David. Y aquí termina el capítulo. Después de esta descripción del nuevo gabinete de gobierno de David, pasamos al capítulo número 21 y nos dice, bueno, aquí hay un subtítulo, dice, venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, muy parecido al tiempo de los jueces, ¿no? Hambre, sequía. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, me imagino que a través del sacerdote o a través de un profeta, el Señor le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. A ver, recordemos esa historia. Bueno, yo no la recuerdo, pero tuvimos que haberla leído. Por cuanto mató a los Gabaonitas. Si ustedes se acuerdan de la historia, por favor, me ponen ahí la cita en los comentarios. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos con su celo por los hijos de Israel y de Judá. Estos no eran los que se habían disfrazado cuando Josué, que dijeron que venían de lejos, pero ellos eran de allí. Yo creo que sí. Me falla un poco la memoria, pero ustedes me van a recordar la cita ahí en los comentarios. Pero creo que son ellos. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os haré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, y el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo lo daré. A mí, de manera personal, te lo voy a decir de corazón, a mí me parece que esto está inacertado. Inacertado. A ver, aparentemente Dios le responde a David, ¿vale? Vamos a repetir los versículos porque, oye, ¿cómo vamos a solucionar un problema matando gente? Vamos a retroceder un poco los versículos. En el versículo 1, el Señor le responde a David, yo vuelvo y repito, a través de un profeta o a través de un sacerdote. Es por causa de Saúl. O sea, la sequía, los problemas que están sucediendo, los problemas de hambre, la crisis, es porque lamentablemente, me imagino yo que los Gabaonitas eran tremendos agricultores, no sé, estarán en huelga quizá. El Señor le dice, mira, es por causa de los Gabaonitas. Por aquella casa de sangre por cuanto Saúl mató a los Gabaonitas. El Señor no le dijo a David que matara a los descendientes de Saúl. Fueron los Gabaonitas que dijeron eso. O sea, esto no fue un mandato divino. Aquí Dios lo único que le dijo, mira, fue por causa de Saúl. No sé, habla con ellos, llega a un acuerdo. No sé, tú eres el nuevo rey. Haz las paces con los Gabaonitas. Pero no tienes que matar 7 personas ahorcadas. ¿Qué cosa tan atroz es esa? Nuevamente los errores del ser humano, hermano. Aquí Dios no está dando una orden de matar gente. Aquí está diciendo, mira, los problemas son porque ustedes, o Israel como tal, deshonró un juramento, deshonró un pacto de protección a los Gabaonitas. Que yo, si no tengo mal la memoria, fue en el tiempo de Josué.
Y ahora que los gabaonitas digan, no, nosotros no queremos la vida de nadie, pero danos 7 personas para ahorcarlo. A mí eso me parece inacertado. El hecho de que esté en la Biblia no quiere decir que es correcto, porque vuelvo a repetir lo que dije al principio. El Antiguo Testamento es el reflejo de una humanidad decadente, con una necesidad de un Salvador. Vamos a ver qué pasa con esto, hermanos. Versículo número 4. Los gabaonitas dijeron, no tenemos querella. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros. Désenos 7 varones de sus hijos de Saúl, a los cuales David prometió proteger, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl. Y el rey dijo, lo haré. Me parece un error garrafal. O sea, ¿será que David no tenía sentido común en eso, hermanos? ¿Será que David no pudo consultar a un profeta? ¿No pudo consultar a un sacerdote? Dios le dijo el problema, pero no le dio la solución. David tenía que consultar al Señor otra vez. Perdonó David a Mefibosé, hijo de Jonatán. Imagino que por el sentimiento. Por el juramento que Jehová hubo, el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tomado de Saúl, Armoni y Mefibosé. Me imagino que otro Mefibosé. Y 5 hijos de Mical. Ay, Mical tenía hijos, pero yo creo que no con David. Yo no creo que eran hijos de David, para mí que eran hijos del otro. ¿Cómo es que se llamaba el otro esposo de Paltiel? No me acuerdo. 5 hijos de Milca, hija de Saúl, los cuales ella había tenido en Adriel. Había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Meolatita. La Milca tenía hijos. Y lo entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega y al comenzar la siega de cebada. ¿A ustedes les parece que esto fue adecuado? ¿A ustedes les parece que esto fue correcto lo que hizo David? No. Y mucho menos vengarse de Mical de esa manera. Me parece esto inacertado. De verdad, aquí no está la mano del Señor en las decisiones que David tomó. No las está, hermano. Y yo no puedo aplaudirlo como una orden divina porque no es una orden divina, fue una decisión de David. Había otra manera de solucionar el problema. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió sobre sí, sobre el peñasco. Y desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de aquel día, ni fiera del campo de noche. Que por cierto que colgar a la gente y dejarlos allí era un crimen atroz, tanto para las personas sacrificadas como para los familiares que tenían que verlos ahorcados. Es una tortura, hermano. Esto es un error de David. Voy a decir de nuevo, esto fue un error de David. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que habían hurtado de la plaza de Betsam, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Bueno, Saúl se suicidó. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Esto no quiere decir que el hecho de que Dios haya enviado la lluvia no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con lo que David hizo. Porque la cuestión era que los gabaonitas habían sido traicionados por Saúl, pero no era la manera de solucionar el problema. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó, ya estaba viejo. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juntaron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla,
no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Got contra los filisteos. Got es un lugar. Más adelante vamos a ver una profecía, cuando creo que, si no me equivoco, creo que cuando estemos en Isaías, Ezequiel, por allí, o Jeremías, la batalla de Got y Magot. ¿Okay? Got es un lugar, si no me equivoco, Magot es una persona. En Got contra los filisteos, entonces Sibecai, Usitita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Got contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jareoregim de Belén, mató a Goliat Geteo, otro Goliat, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Mira, yo he visto gente con 6 dedos. Bueno, de repente el último dedito no tiene hueso, ¿no? Pero yo he visto gente con 6 dedos. No sé si ustedes habrán visto a alguien así. Este desafió a Israel y mató a Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Bueno, y aquí termina la historia. Este es nuestro penúltimo video del segundo libro de Samuel. En el próximo video llegaremos al final de este libro. Hemos visto los errores de David, hemos visto las caídas de David, hemos visto los aciertos de David, hemos visto las traiciones de quienes están alrededor de David, hemos visto los arrepentimientos de aquellos que humillaron a David. Hemos visto tantas cosas, hermanos, que nosotros pudiéramos identificarnos o incluso identificar a alguien a nuestro alrededor con historias similares. No exactas, porque evidentemente los contextos son diferentes, pero historias similares, historias de traición, historias de mentiras, historias de venganzas, historias de errores, historias de confesiones, historias de arrepentimiento. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles han sido tus errores? ¿Cuáles han sido tus caídas? ¿Cuáles han sido tus fracasos? ¿Y cuáles han sido tus victorias? Quizás nosotros no podemos entender todo lo que pase en nuestra vida, pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Y a veces, a pesar de nuestros errores, el Señor envía su bendición, porque Dios envió la lluvia, pero la decisión de David fue inacertada, de matar a 7 hijos de Saúl. Y más peor aún, peor, sabiendo que Mical tenía hijos, la mandó a llamar. Eso no lo sabíamos, eso lo acabamos de leer ahorita. Que Mical tenía hijos. Y David mató a los hijos de Mical. Parece atroz por parte de un hombre que hoy lo conocemos como aquel que fue conforme al corazón de Dios. Mis queridos hermanos, nuestra única esperanza está en Cristo, porque en los hombres no podemos poner nuestra confianza. Todo lo que nosotros vemos en la Biblia tiene una grande lección para nuestra vida, que fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza. Por eso mi deseo para ti hoy más que nunca es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en la próxima y última lectura de este libro, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Y no olvides suscribirte. Suscríbete, dale me gusta al video y, además de eso, compártelo con otras personas. Que el Señor te bendiga. Shalom.